presentar un artículo de derivación y validación de una puntuación de probabilidad clínica de 4 niveles para la sospecha de embolia pulmonar con el fin de disminuir de forma segura las pruebas de imagen. Mi nombre es Paola Gallego, yo soy residente de primer año de medicina interna. Así que los temas que vamos a tratar el día de hoy, trataremos la epidemiología del tromboembolismo pulmonar, hablaremos un poco de las reglas de predicción clínica en tromboembolismo existentes, hablaremos sobre la regla que nos propone el artículo, que es el 4PEPS, y analizaremos el artículo según las guías JAMA. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el tromboembolismo pulmonar se presenta clínicamente como la tromboembolia venosa se presenta clínicamente como trombosis venosa profunda o como embolia pulmonar y es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto agudo de miocardio. En la literatura se reportan tasas de incidencia anual para tromboembolismo que varían entre 39 a 115 por cada 100.000 habitantes y se encuentra dentro de la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Es mucho más frecuente en adultos mayores y se ha publicado que es incluso 8 veces más frecuente en pacientes mayores de 78 años. La tendencia que se ha visto en su incidencia es creciente con tasas anuales de incidencia de hasta 4 a 7 veces mayor a lo largo del tiempo. Los costos anuales que se producen son aproximadamente de 13.5 a 69.3 millones con costos prevenibles de hasta 4.5 a 39.3 millones de dólares. Como vemos en la figura, esto es un resumen de los datos existentes sobre las tendencias globales del tromboembolismo pulmonar, en donde vemos que la tendencia de su incidencia es creciente en paralelo con que las tasas de letalidad han disminuido. Hay múltiples explicaciones que los autores le dan a esto. La primera explicación con el aumento en las incidencias es un aumento en el umbral diagnóstico y principalmente un aumento en el uso de las pruebas diagnósticas utilizadas, principalmente las pruebas de imagen. Adicionalmente, la calidad de las pruebas de imagen ha mejorado pasando de tomógrafos con un único detector a tomógrafos multidetectores que lleva a un aumento en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de ramas pequeñas como el tromboembolismo subsegmentario. Sin embargo, las tasas de mortalidad han permanecido con un cambio muy pequeño, han permanecido estables, por lo que algunos autores dan explicación a la disminución en las tasas de fatalidad, no solamente a la mejoría en el diagnóstico y en el tratamiento, sino también a un aumento en el numerador, lo que lleva pues a la disminución como tal de las tasas de fatalidad. Uno de los artículos más mencionados cuando hablamos de sobrediagnóstico en tromboembolismo pulmonar es este que habla de las tendencias del tromboembolismo pulmonar en los Estados Unidos, que fue un estudio retrospectivo en donde se hablan de las tendencias en el tiempo y esto se hizo a través de las historias clínicas que fueron tomadas de las bases de datos de la muestra nacional de pacientes hospitalizados entre el 93 y el 2006. En esto tenemos que durante este tiempo tomaron 5 años sin la introducción de la tomografía entre el 93 y el 98 y posteriormente la tendencia después de la tomografía. Se calcularon entonces las tasas de incidencia, las tasas de mortalidad y las complicaciones asociadas al tratamiento como fueron la hemorragia gastrointestinal, la hemorragia intracraneal y la trombocitopenia. Las tasas de incidencia se calcularon como el número anual de ingresos hospitalarios con un diagnóstico de embolia pulmonar por cada 100.000 adultos estadounidenses. ¿Y qué fue entonces lo que nos muestra este estudio? Este estudio, como vemos, en la línea que separa el 98 hasta el 2016, un aumento muy marcado en las tasas de incidencia, con una disminución en las tasas de mortalidad, pero que es mucho menor al aumento en las tasas de la incidencia. Como les decía, igualmente, a partir de la introducción de la tomografía en el 98, se ve un aumento en las tasas de las complicaciones relacionadas con la anticoagulación, como son las hemorragias intracraneales, gastrointestinales y las trombocitopenias secundarias a medicamentos. La explicación que ellos dan, ellos refieren que podrían haber 3 tendencias cuando tenemos realmente un aumento en la enfermedad o si tuviéramos una epidemia de tromboembolismo pulmonar, no solamente tendríamos un aumento en los casos no fatales, como es el caso, sino que también tendríamos un aumento en los casos fatales. En cuanto al comportamiento, si tuviéramos un test efectivo, sería
un aumento muy importante en los casos no fatales, pero también una disminución significativa en la mortalidad. Y la tendencia cuando tenemos un sobrediagnóstico es de que aumenten los casos no fatales, pero que la mortalidad permanezca igual. Así que esta es una de las explicaciones que ellos le dan a estas tendencias en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta con este tipo de estudios, y es que son estudios que son exploratorios, y este tipo de estudios no nos permite tener una relación de causalidad debido a que no están diseñados ni tienen el poder para dar una razón de causalidad. Simplemente se pueden hacer hipótesis a partir de los resultados, y estas son las hipótesis que se producen en cuanto al tromboembolismo pulmonar y su comportamiento en las tasas de incidencia. Una de las explicaciones que los autores dan en aumento en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar es el aumento en las tasas de tromboembolismo de vasos pequeños, los subsegmentarios. Y esto es otro de los estudios más mencionados, y es un estudio que comparó la tomografía de un único detector versus la tomografía de multidetectores. El estudio se hizo evaluando estudios pues, retrospectivos, una revisión sistemática. Los estudios retrospectivos antes de la introducción de la tomografía de multidetectores detectaban una tasa de tromboembolismo subsegmentario del 4.7% versus casi el doble, 9.4% en las tomografías de multidetectores. Sin embargo, vemos que las tasas de recurrencia del tromboembolismo no se vieron afectadas, con unas tasas muy similares entre el tomógrafo de un solo detector versus el tomógrafo de multidetector. También es un estudio observacional que solamente nos permite dar hipótesis, pero que no nos permite dar una relación de causalidad, pero esta sí, digamos que es un tema controvertido aún sin una respuesta clínica, debido a que no es un poco incierto cuál es el significado clínico de esos tromboembolismos pequeños, si realmente tienen altas recurrencias y cuál es el impacto en su mortalidad, y si el tratamiento con la anticoagulación realmente supera los beneficios versus los riesgos. Así que para enfrentar este problema, en cuanto al uso de las herramientas diagnósticas en tromboembolismo pulmonar y el sobrediagnóstico que se reporta en la literatura, se han desarrollado múltiples reglas de predicción clínica con el fin de disminuir las tasas de pruebas de imagen y de pruebas diagnósticas que sean innecesarias. Por eso, en todos los algoritmos que se recomiendan en las múltiples sociedades que publican sobre tromboembolismo pulmonar, siempre se debe evaluar la probabilidad clínica pretest antes de utilizar cualquier prueba diagnóstica, y adicionalmente es muy importante para la interpretación de esa prueba diagnóstica, puesto que dependiendo de la probabilidad clínica pretest es que la prueba diagnóstica va a tener un buen LR negativo o un buen LR positivo posterior al test. Una de las reglas más utilizadas y más validadas ampliamente a nivel mundial, pues son las reglas de Wells y las reglas de Geneva. Estas han sido validadas en más de 55.000 pacientes en la literatura y han demostrado ser precisas y ser seguras, con una sensibilidad que puede ir más o menos entre el 80 al 90%. Sin embargo, hay en algunas poblaciones, sobre todo poblaciones o estudios en donde se han utilizado muestras pequeñas, los intervalos de confianza pueden variar ampliamente. Una de las principales limitaciones del Wells y de la puntuación de Geneva es de que siempre se debe utilizar una herramienta diagnóstica para descartar a los pacientes en el algoritmo de tromboembolismo pulmonar. Así que por eso se han validado o se han derivado otras reglas de predicción clínica. Para 2004, entonces, se derivó esta regla de predicción clínica, que es la regla que llamamos PERC, y en la regla se utilizaron 8 variables. Primero, se llevaron a un análisis multivariado, 21 variables que pudieron ser significativas o importantes para predecir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, y de allí 8 variables fueron estadísticamente significativas. En la regla, la primera
lo primero que se debe hacer es que se debe evaluar a los pacientes, ya sea de manera clínica o con alguna otra regla, que tengan una baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Y esa baja probabilidad en este estudio de derivación se determinó como una probabilidad menor del 15% de un tromboembolismo pulmonar. En el estudio de derivación se hizo de manera clínica, o sea, el médico tratante era el que decidía si ese paciente tenía una baja probabilidad. Entonces, en los pacientes de baja probabilidad que tuvieran un PERT negativo, o sea, un PERT sin ningún punto, tenían una tasa de falsos negativos menor al 1,8%, con una muy buena sensibilidad, una sensibilidad del 99%, que variaba entre el 95 al 100%, y un LR de 0,16, por lo que se podía descartar de manera segura que el paciente no tuviera un tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tenía ya más de un punto, entonces debía realizarse otras pruebas diagnósticas como el dímero D, y en caso de que tuviera una probabilidad clínica mayor, entonces se debía descartar por medio de imagen el tromboembolismo pulmonar. A partir de la derivación se han hecho múltiples estudios de validación en múltiples cohortes, incluso en múltiples países, principalmente países europeos y en Estados Unidos. Una de las cohortes más recientes es la de PROPER y la de PERCEPIC, que se utilizaron PER para validarlo en poblaciones con bajas tasas de tromboembolismo pulmonar. También se publicó una revisión sistemática acerca de los estudios de validación de PER. ¿Y qué han mostrado entonces con PER? Han mostrado que en las cohortes con bajo riesgo, en general tiene un buen rendimiento con una sensibilidad que va aproximadamente entre el 95 al 100%. Los intervalos de confianza en algunos estudios son amplios, pero son principalmente estudios con un número de muestra muy pequeño. En cuanto a las poblaciones de riesgo indiferenciado, debemos tener en cuenta que esta no fue el escenario en que está derivado y validado la regla de PER. Sin embargo, hay algunos estudios que lo han hecho con este tipo de poblaciones, pero se ve comprometido el desempeño de la regla. Por eso PER solamente se debe utilizar en los pacientes que tienen una probabilidad preclínica antes de la aplicación de la prueba de bajo riesgo, o sea, menor al 15%. A partir de esto, entonces se han desarrollado otras escalas de predicción clínica. Otras de las conocidas es esta regla, que es la regla de Years, en donde se validó y se derivó a partir de una cohorte prospectiva y un estudio multicéntrico en 12 hospitales de los Países Bajos. La regla entonces utilizaba 3 criterios. Uno del criterio era que el tromboembolismo fuera el diagnóstico más probable. El segundo criterio era que el tromboembolismo era que tuviera hemoptisis, y el tercer criterio era que tuviera signos de trombosis venosa profunda. Si no tenían ningún criterio y tenía un dímero D menor a 1000, entonces el diagnóstico de tromboembolismo se podía descartar. Si tenía un criterio más y un dímero D menor a 500, el diagnóstico de tromboembolismo se podía descartar. Y en los dos escenarios que no se cumpliera ninguna de estas dos pruebas, entonces se debía hacer una prueba de imagen para descartar el tromboembolismo pulmonar. El desenlace de efectividad, entonces, era el número de imágenes que se debían realizar con JEARS versus la evaluación estándar. Y tenemos que se podían excluir al 48% de los pacientes si se aplicaba JEARS versus el 34% si se les aplicaba Wells, con un punto de corte de dímero D menor a 500 nanogramos mililitro, por lo que había una diferencia absoluta de 14% con un intervalo de confianza significativo del 10 al 15%. Y si se utilizaba el Wells con un dímero de ajustado por la edad, la diferencia absoluta era del 8,7%. Adicionalmente, también se han realizado otros estudios para la validación de puntos de corte de dímero D por encima de 500 nanogramos de decilitro, que es el que usualmente se utiliza en el score de Wells y de Geneva, debido a que se ha conocido que la especificidad disminuye considerablemente con el aumento de la edad en cuanto al dímero D. Así que se realizó este estudio, que fue la JUSPE, que fue un estudio prospectivo, multicéntrico y multinacional de 19 centros, con una muestra de 3.346 pacientes con una prevalencia de tromboembolismo pulmonar del 19%. El uso
Entonces se usó el punto de corte ajustado por edad, que era multiplicar la edad por 10, y esto resultó en que se debían usar una menor tasa de imágenes comparado con el algoritmo normal, con un punto de corte menor a 500 nanogramos de cilitro. Ellos encontraron que tenían un aumento, una disminución, un aumento en el número de pacientes que podían descartar sin imagen entre el 11.6%, con un intervalo de confianza estrecho y adicionalmente significativo, sin aumentar significativamente las tasas de falsos negativos. Como podemos ver, de 337 pacientes que fueron descartados con este punto de corte de dímero D, solamente un falso negativo en el seguimiento a 3 meses, lo que lleva a una tasa de falsos negativos de 0.3%, con un intervalo de confianza de 0.1 a 1.7%, que en general no sobrepasa los límites de seguridad que se han propuesto en los diferentes algoritmos, que es 2%. También entonces se desarrolló este otro estudio que pretendía validar el dímero D, pero con un punto de corte menor a 1000 nanogramos por mililitro, cuando los pacientes tenían una probabilidad clínica baja calculada por su Wells o calculada por Geneva. Y cuando tenían una probabilidad intermedia o una probabilidad moderada, se utilizaba el punto de corte menor a 500. Ellos también encontraron que podían disminuir el uso de las pruebas diagnósticas de imagen considerablemente y de manera significativa cuando se comparaban con la evaluación estándar, sin aumentar de manera significativa el número de falsos negativos, por lo que lo consideran seguro. Así que después de dar esta pequeña introducción, hablaremos entonces de nuestro estudio, que es la derivación del modelo de 4 niveles de evaluación preclínica para descartar el tromboembolismo pulmonar. El objetivo del estudio era derivar y validar una regla de probabilidad clínica de 4 niveles que permita descartar el tromboembolismo únicamente en función de los criterios clínicos y de la medición optimizada del dímero D, para disminuir de forma segura las pruebas de imagen para la sospecha de embolia pulmonar. En cuanto a los métodos, se realizó un análisis retrospectivo de datos recolectados prospectivamente de 5 estudios. Entonces, lo que hicieron fue tomar 5 cohortes de 5 estudios que se habían realizado previamente. Los datos fueron tomados de manera prospectiva porque fueron estudios desarrollados para validar o para evaluar otro desenlace, pero el análisis para la derivación y para la validación de la regla se hizo de manera retrospectiva. Entonces se tomaron 3 bases de datos que fueron realizadas en Francia, Bélgica y Estados Unidos, con un número total de 11.000 pacientes, con el mayor número en la cohorte que se tomó de Estados Unidos, de 7.940 pacientes que fueron realizados en el servicio de urgencias. Las 3 cohortes entonces se fusionaron y de manera aleatoria se repartieron en los pacientes el 60% para la cohorte de derivación y el 40% para la cohorte de validación interna. Adicionalmente, tomaron 2 cohortes más de otros 2 estudios, uno que se realizó en Francia, Bélgica y Suiza en 6 departamentos de urgencias con un número de 1.819 pacientes, y otro que se realizó en Francia y Bélgica en 12 departamentos de urgencias con una muestra de 1.757 pacientes, para tomar 2 cohortes de validación externa de la escala. Los desenlaces, entonces el primer desenlace fue el desenlace de seguridad y era la evaluación de la tasa de falsos negativos, y ellos colocaron un umbral de seguridad menor al 2%, que se definía como una incidencia de tromboembolismo pulmonar diagnosticado por imagen durante el estudio diagnóstico inicial o cualquier evento de tromboembolismo venoso, ya sea trombosis venosa profunda o ya sea tromboembolismo pulmonar, ambos sintomáticos y confirmados por pruebas de imagen durante el seguimiento. El seguimiento se realizó durante 3 meses en las cohortes europeas y durante 45 días en la cohorte de Estados Unidos. Y el tercer desenlace era muerte súbita que pudiera estar relacionada con un tromboembolismo pulmonar no diagnosticado.
El desenlace de eficacia, entonces son las tasas de dímero D de las pruebas de imagen que podría haberse evitado si se hubiera aplicado la estrategia de 4 PETs en comparación con la estrategia estándar, que es la estrategia de Wells y de Geneva con un punto de corte de dímero D menor a 500, la estrategia PER de la que ya hablamos, la estrategia JUSP, la estrategia JEARS y la estrategia PESH-D. En cuanto a los métodos, entonces ellos utilizaron el punto de corte de dímero de 1 microgramo mililitro o de 1000 nanogramos mililitro como valor de corte y adicionalmente utilizaron el corte ajustado por edad. Ellos refieren que no validaron adicionalmente estos puntos de corte puesto que ya estaban validados en la escala de JEARS y en el IUSP. Una de las cosas importantes era que los pacientes que tenían datos faltantes dentro de las cohortes, o sea, los pacientes que tuvieran más del 2% de los datos faltantes, no se incluyeron dentro del estudio. En cuanto al desarrollo de modelo, entonces se realizó primero la derivación de la escala, segundo se realizó la validación interna y posteriormente se realizó la validación externa en 2 cohortes. En cuanto a la derivación, entonces se utilizaron todas las variables clínicas que fueran potencialmente asociadas al tromboembolismo pulmonar que estuvieran disponibles en las bases de datos que ellos tenían. Estas variables fueron todas a un análisis univariado. Después de realizarse este análisis univariado, estas variables que eran estadísticamente significativas fueron llevadas al análisis multivariado junto con variables que estuvieran dentro de otros modelos de predicción, así no dieran un valor de P estadísticamente significativo. Y después de este análisis multivariado, entonces se eligieron las variables que iban a componer el score. Algo muy importante es de que más de las variables fueron excluidas si tuvieran más del 2% de los datos faltantes, excepto las variables que estuvieran incluidas en otras reglas de predicción clínica. Las variables se categorizaron según los valores de corte que habían sido previamente elegidos para otros sistemas de puntuación. La validación, entonces en la validación se midieron las 2 características importantes que fue la discriminación, que la midieron con el área bajo la curva sobre la característica de funcionamiento del receptor, que es lo que llamamos AUC, y la calibración la midieron a través del estadístico de Hosmer-Lemeshow. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la regla? Entonces, los resultados en cuanto a la derivación, tenemos pues que de las 3 cohortes que se fusionaron para tener la cohorte de derivación y la cohorte de validación interna, se utilizaron 5.588 pacientes para la cohorte de derivación y 3.726 pacientes para la cohorte de validación interna, con un total de 9.314 pacientes utilizados. La prevalencia de tromboembolismo pulmonar en esta cohorte de derivación y validación interna fue del 11.7%. En la primera cohorte de validación externa, que fue en la que se realizó en Francia, Bélgica y Suiza, tomaron 1.548 pacientes del total de la base de datos con una prevalencia de tromboembolismo pulmonar de 21.5%, por lo que es llamada la cohorte con una alta prevalencia de tromboembolismo pulmonar. Y la segunda cohorte para la derivación externa fue la que se realizó en Francia y en Bélgica, en donde se incluyeron a 1.669 pacientes del estudio original con una prevalencia de tromboembolismo pulmonar de 11.7%, por lo que es la cohorte con una prevalencia moderada de tromboembolismo pulmonar. Así que tenemos las características basales de los pacientes en cada una de las cohortes, así como en la cohorte derivativa, y tenemos que hasta el 17% de los pacientes tenían historia previa de tromboembolismo pulmonar con una mayor tasa en la cohorte de alta prevalencia, malignidad, un 8% de los pacientes tenían malignidad, inmovilidad hasta el 12% de los pacientes, más del 70% de los pacientes habían consultado o por disnea o por síncope y tenemos una alta prevalencia de pacientes que habían consultado por síncope, a diferencia de lo que reportan en alguna literatura, con una prevalencia de hasta el 20%. Sin embargo, el criterio que mayor peso tuvo fue el tromboembolismo pulmonar como la posibilidad más probable, en donde vemos que en la cohorte de alta prevalencia hasta el 46% tenían este criterio y solamente el 20% en la cohorte de prevalencia moderada. Y esta es la escala final
que salió entonces de la cohorte derivativa. Tenemos una escala con 13 variables, la edad menor a 50 años resta 2 puntos, entre 50 a 64 años resta 1 punto, que tenga una enfermedad respiratoria crónica resta menos 1 punto, una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto resta 1 punto. Y a partir de aquí están las variables que suman puntos, que es el dolor torácico y la disnea 1 punto, ser hombre 2 puntos, utilizar terapia hormonal 2 puntos, historia personal de tromboembolismo pulmonar 2 puntos, síncope 2 puntos, inmovilidad en las últimas 4 semanas 2 puntos, una saturación menor al 95% 3 puntos y signos de trombosis venosa profunda como el dolor y el edema unilateral en las extremidades 3 puntos. Pero como vemos, el criterio que más puntos da es el tromboembolismo pulmonar como el principal diagnóstico, que es 5 puntos. La probabilidad clínica entonces se dividió en 4 niveles. El primer nivel era que tuviera menos de 0 puntos, lo que se consideraba una probabilidad clínica muy baja, puesto que esta cohorte tuvo menos del 2% de prevalencia de tromboembolismo pulmonar en el seguimiento. Por lo tanto, los pacientes con menos de 0 puntos se pueden excluir seguramente solamente con los criterios clínicos sin necesidad de ninguna herramienta diagnóstica adicional. Si se tienen de 0 a 5 puntos, la probabilidad clínica es baja con una prevalencia de tromboembolismo pulmonar entre el 2 al 20%. Y para excluir el tromboembolismo pulmonar, se va a hacer una prueba de dímero D. Si el dímero D es menor a 1000 nanogramos sobre mililitro o 1 microgramo mililitro, se puede excluir el tromboembolismo pulmonar. Si tiene de 6 a 12 puntos, la probabilidad de tromboembolismo puede ir entre el 20 al 65% y se puede excluir la tromboembolia pulmonar si el dímero D es menor a 500 nanogramos por mililitro o si el valor es menor al punto de corte ajustado por la edad, que se calcula con la edad por 0,01 microgramo mililitro en los pacientes mayores de 50 años. Y si son más de 13 puntos o igual a 13 puntos, la probabilidad de tromboembolismo pulmonar ya es muy alta porque supera el 65% y para poder descartar el tromboembolismo de forma segura se debe realizar alguna prueba de imagen. Entonces, en cuanto a las características operativas en las cohortes de validación interna y en las cohortes de validación externa de esta escala que nos derivaron, tenemos que en la cohorte de validación externa el área baja de la curva fue el 0,83% con un intervalo de confianza entre el 0,81 y 0,85%. Como vemos, es un número que se acerca bastante a la unidad. En general se considera que es un área bajo la curva bastante útil. En cuanto a la validación externa, entonces tenemos que en la cohorte de alta prevalencia de tromboembolismo pulmonar, que es la cohorte B, tienen un área bajo la curva de 0,79 con un intervalo de confianza estrecho entre 0,76 a 0,82 y en la cohorte de tromboembolismo pulmonar intermedio tiene un área bajo la curva de 0,78 con intervalo de confianza estrecho que va entre 0,74 y 0,81. Como vemos, continúa mostrando una buena discriminación en las cohortes de validación externa, tanto en la probabilidad alta como en la probabilidad intermedia de tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la calibración, tenemos que fue evaluada visualmente. Aquí vemos que las líneas se comportan de manera muy similar a cómo debería comportarse, que es de una manera ascendente. También se utilizó el estadístico de Hornes and Lemeshow, que lo que mira es si las diferencias que hubieron entre lo predicho y lo que realmente fue pueden ser explicadas por el azar, y según la P del estadístico, entonces estas diferencias pueden ser explicadas por el azar. En las cohortes de validación externa vemos que conserva una muy buena calibración, comportándose pues con un ascenso lineal a medida que aumenta el puntaje. En cuanto a la validación, entonces tenemos la tasa de falsos negativos, que fue el desenlace de seguridad en la cohorte de alta prevalencia. Tuvieron una tasa de falsos negativos de 11 sobre 1.548 pacientes, lo que les daba a ellos una tasa de falsos negativos del 0,65% en su análisis de sensibilidad, con intervalo de confianza entre el 0,34 al 1,13%, que es menor al umbral que ellos tenían de seguridad de una tasa de falsos negativos del 2%.
Adicionalmente, tenemos que de estos falsos negativos, el 27% eran tromboembolismos pulmonares subsegmentarios. Y en la cohorte de moderada prevalencia tuvieron una tasa de falsos negativos de 14 sobre 1570 con una tasa de 0,85% y un intervalo de confianza entre el 0,50 al 1,61%, que tampoco superaba el umbral que se definió el 2% para la tasa de falsos negativos y el 21% correspondían a tromboembolismo pulmonar subsegmentario. La eficacia, entonces, en comparación con la estrategia estándar, la escala 4P habría disminuido la tasa de angiotomografía en la primera cohorte de validación externa, en donde teníamos una alta prevalencia de tromboembolismo pulmonar en menos del 22%, con un intervalo de confianza que va de menos 26 a menos 19% en el uso de angiotomografía, estadísticamente significativo porque no cruza la unidad. Adicionalmente, en la segunda cohorte de validación, donde tenemos el tromboembolismo pulmonar con una prevalencia intermedia, había una disminución del 19% en el uso de la angiotomografía con un intervalo de confianza entre menos 22 a menos 16%. Como vemos, pues comparados con las otras estrategias, como por ejemplo la estrategia de PERC, la tasa o el número de angiotomografías que se realizó fue bastante menor, aproximadamente un 17% menos de angiotomografías, comparado con la estrategia PERC, con un aumento en la tasa de falsos negativos, porque incluso la estrategia PERC tuvo un aumento en la tasa de falsos negativos. Esto tanto en la cohorte de alta prevalencia como en la cohorte de moderada prevalencia. Evaluado también junto con las otras estrategias como la estrategia del dímero D ajustado, la JUSP o la estrategia JERS o la estrategia PICH-D, vemos que también es el puntaje que tenía el menor uso de la angiotomografía sin aumentar la tasa de falsos negativos en ambas cohortes, tanto en la cohorte de alta prevalencia como en la cohorte de moderada prevalencia. Así que la discusión que nos plantea el artículo es que la principal fortaleza en esta regla de predicción clínica es elegir a los pacientes que realmente se benefician de pruebas diagnósticas que puedan superar el riesgo de la prueba diagnóstica, ya sea nefropatías por contraste, alergias, el aumento en el tiempo de urgencias y el aumento en el tiempo de hospitalización de los pacientes. La principal ventaja sobre la estrategia de PERC es que en PERC se deben combinar varias estrategias porque se debe primero evaluar inicialmente la probabilidad clínica, que debe ser menor al 15% para posteriormente aplicar la estrategia, mientras que esta nueva escala de validación sería una sola regla. Adicionalmente, en cuanto a los resultados en términos de calibración y en términos de discriminación, fueron muy similares entre sí, con áreas bajo la curva alrededor del 80% y con una discriminación visualmente muy buena. Ellos refieren que, por supuesto, no es fácil memorizarse esta escala de predicción clínica que tiene 13 variables y que adicionalmente tiene unos puntajes que son diferentes en cada una de las variables, por lo que ellos desarrollaron una aplicación de Internet para que se pueda calcular de manera fácil. Esta fue la aplicación, pues como la página de Internet que ellos desarrollaron, en donde uno coloca pues las variables y ellos le dicen a uno el puntaje y le dicen cuál es la decisión clínica que sigue con ese puntaje. En este caso, pues el puntaje era 0, por lo tanto la decisión clínica era tomar un dímero D y si el dímero D es menor a 1000 microgramos en litro, el paciente podía ser descartado para tromboembolismo pulmonar y si no, entonces debía ir a una prueba de imagen para descartar el tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la lectura crítica, entonces lo primero es ubicar la escala en estos 4 niveles y digamos que la escala estaría en un intermedio, en un paso de validación, en un intermedio entre 2 a 3, puesto que podemos considerar que la validación fue amplia por el número de muestras
por el número de muestra de los pacientes que se utilizó, por los múltiples escenarios que se utilizaron y porque adicionalmente fue validada en 2 cohortes externas, una con alta prevalencia y otra con una prevalencia intermedia. Pero la principal limitación del estudio es de que, aunque los datos fueron tomados prospectivamente, la cohorte de derivación y la cohorte de validación externa se realizó de manera retrospectiva. Y para que una regla esté lista para su uso clínicamente, siempre se debe validar de manera prospectiva. Así que la regla apenas estaría en este paso de validación y aún no estaría lista para la utilización clínica. En cuanto a las preguntas que nos debemos hacer entonces para analizar el artículo según JAMA, debemos preguntarnos si todos los predictores importantes fueron incluidos en el estudio. Al parecer sí, pero esto no lo sabemos y hay 2 limitaciones importantes. Uno, que como los datos fueron recogidos retrospectivamente, ellos solamente pudieron utilizar variables que estuvieran incluidos dentro de esas cohortes, o sea que eso es una gran limitación importante. Y lo segundo es de que no muestran la lista inicial, tanto en los 2 filtros que hicieron, la lista de las variables que tomaron para el análisis univariado y las listas de variables que tomaron para el análisis bivariado. Ellos no muestran esa lista en ningún lado, ni siquiera en el apéndice suplementario, por lo que no podemos decir que todos los predictores importantes fueran incluidos. Si todos los predictores importantes estuvieran en una proporción significativa en la población de estudio, como les decía, ellos no mostraron estos resultados, por lo tanto no lo podemos determinar. Si fueron todos los desenlaces y los predictores claramente definidos, realmente no. Lo primero es de que ellos no definieron ninguna de las variables utilizadas. Por ejemplo, no definieron qué tomaron como síncope, si una pérdida transitoria de la conciencia, si un evento cercano al síncope, o si que el paciente o que tuvieran algún equivalente que los pacientes pues utilizan como síncope. Esto no fue, por ejemplo, determinado, ni tampoco fue determinado qué significa diagnóstico más probable de tromboembolismo pulmonar. O sea, eso era algo que se evaluaba según cada clínico, según, por decirlo así, el ojo clínico, pero no tenía un criterio objetivo para determinarse. Así que tampoco podríamos validar este punto. Si estuvieron cegados los evaluadores, esto tendríamos que verlos en las cohortes en donde se utilizaron, de donde se derivaron pues los datos, pero no es algo que nos proporcione el estudio, no nos dice ni qué estudios fueron los que utilizaron para derivar los datos, ni nos muestra la población de estas cohortes en donde ellos derivaron y validaron la regla. Si el tamaño de la muestra es adecuado, tenemos pues que utilizaron más de 12.000 pacientes para la derivación y la validación, no podría considerar que es un tamaño de muestra adecuado, sin embargo ellos no hicieron ningún análisis estadístico para determinar cuál sería el tamaño de muestra adecuado según las tasas de incidencia de tromboembolismo pulmonar. Sí utilizaron unos puntos de corte de umbrales de seguridad de prevalencias de tromboembolismo pulmonar en cada uno de los niveles de la regla de validación para que no superara el umbral de falsos negativos. Si todos los pacientes fueron elegidos de manera cegada y representan un amplio espectro de la enfermedad, no sabemos si fueron elegidos de manera cegada, esto no lo refieren en el estudio, y si representan un amplio espectro de la gravedad de la enfermedad, consideramos que sí. Se utilizaron tanto en prevalencias altas como en prevalencias moderadas de tromboembolismo pulmonar, faltaría también hacer la validación en cohortes con prevalencias bajas de tromboembolismo pulmonar. Si un seguimiento del 100% de los inscritos, como vemos, realmente esto no pasó, en las 3 cohortes que se fusionaron tuvieron unas pérdidas de 1.800 pacientes que no se incluyeron porque tenían muchos datos faltantes, y en las 2 cohortes de seguimiento tuvieron pérdidas de 88 en la primera cohorte y 271 en la segunda cohorte, lo que podría haber afectado la derivación y la validación externa de la regla. ¿Cuál es la capacidad discriminatoria del modelo y si el modelo puede discriminar adecuadamente entre los pacientes con riesgo variable? Realmente sí, ya les voy a volver a mostrar, pero como vimos, el área bajo la curva en general osciló entre el 0.7 y 0.8 y digamos que esto pues, se puede considerar como una regla útil con una buena discriminación porque es muy cercana al 1. Y
si el modelo está bien calibrado y la representación visual presenta un buen ajuste, como vemos la representación visual realmente sí presenta un buen ajuste y esta es una de las gráficas más dicientes, vemos como a medida que el puntaje de la regla aumenta, aumenta significativamente y concordantemente las prevalencias de tromboembolismo pulmonar y concuerda con lo predicho, con lo visto, lo predicho de la regla con lo visto. ¿Cuáles fueron entonces las principales limitaciones del estudio? Uno, siempre debemos tener en cuenta que todas las cohortes fueron de pacientes en el servicio de urgencias, por lo que digamos que no podríamos generalizar estos datos para los pacientes hospitalizados. La segunda gran limitación es de que no se incluyeran las variables con datos faltantes y variables que no fueran recopiladas, digamos que aquí se hubieran podido perder variables que fueran mejores para mejorar las herramientas de la regla y su desempeño. La puntuación adicionalmente comprende 13 criterios que pueden ser muy difíciles de memorizar y que pueden limitar la aplicación de la regla, aunque ellos desarrollaron pues una página para poder calcular el score, digamos que se vuelve un poco más tedioso para los clínicos aplicarla y esto puede convertirse en una limitación. Pero la principal limitación es de que los datos, aunque fueran recogidos de manera prospectiva, la puntuación se validó de manera retrospectiva y siempre va a ser necesario validarla de manera prospectivamente. Las conclusiones, entonces, en general, la regla demostró en su derivación y en sus cohortes de validación externa unas buenas características operativas y estas características se conservaron entre las distintas cohortes de validación, pero lo más importante de todo es que la regla no está lista para su uso clínico, puesto que requiere una validación prospectiva. Los potenciales beneficios que tendríamos con esta regla sería que tuviéramos una reducción de las complicaciones relacionadas con el uso de las pruebas diagnósticas y de los costos, adicionalmente una reducción en el número pues, de reacciones adversas del tratamiento. Los posibles daños es de que pudiéramos tener un aumento en la incidencia de la enfermedad tromboembólica no diagnosticada debido a las tasas de recurrencia y debido a las tasas de tromboembolismo pulmonar que pudieran no diagnosticarse. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias a todos. Bueno, el doctor Atencia en el chat nos pregunta de que la tromboembolia pulmonar como diagnóstico más probable, ¿cómo se definió? Realmente no tenía ninguna definición, simplemente era que el clínico considerara que el diagnóstico de tromboembolia pulmonar fuera lo más probable, pero no tenía ninguna definición objetiva. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. Pau, felicitaciones, muy buen trabajo. Yo la verdad Muchas no alcé la gracias, mano, profe. pero sí podría participar porque acá estaba analizando algo que me parece que es bueno resaltar del estudio y yo creo que la conclusión que dijiste hasta que de pronto esto no se valide, yo manejaría esto con pinzas y todavía no tomaría decisiones basadas en este score por varias razones. No tanto porque epidemiológicamente sea capaz de resolver todas las variables que se puedan resolver de este estudio, sino porque me parece que puede ser difícil asimilar algo o simplemente llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que yo saco de acá? Es que definitivamente el dímero D, y más aún con estas nuevas pruebas que son más sensibles y de las que disponemos en este momento en la ciudad de Medellín, probablemente es un examen que la verdad tiene un valor predictivo negativo tan alto que deberíamos de usarlo incluso en otros escenarios diferentes a los que nos proponían antes las guías, como el score de Wells. Porque quiero resaltar algo muy importante, o sea, imagínense en este tipo de paciente que les llega a ustedes a urgencias. Sería una paciente en la que llega con un dolor torácico y un dolor pleurítico izquierdo típico, de 35 años. Entonces ya ahí tendríamos una paciente que por ese dolor pleurítico y esa disnea aguda ya tendría un punto. Póngala que tiene una inmovilidad dentro de las últimas 4 semanas, es decir, digamos que tuvo una fractura y estuvo inmovilizada en la casa, ya tendría 3 puntos. Póngala con un edema asimétrico en los miembros inferiores, ya tendría entonces 5 puntos, si me estoy desviando, no, ya tendría 6 puntos. Y además de eso, usted no encuentra otro diagnóstico alternativo. O sea, usted dice, no, pues que esta paciente tiene un dolor pleurítico, disnea, me llegó hinchada y estuve inmovilizada hace 3 semanas. O sea, póngale también 5 puntos. Entonces,
esa paciente tendría, si no estoy mal, a ver, yo vuelvo a hacer el cálculo, 5, 7, 9, 10 puntos, y como es una paciente de 35 años, le quitas menos 2, tendría 8 puntos según el score, entiendo. En ese sentido, para este score, en ese escenario clínico todavía sería útil pedir un dímero D. Y si el dímero D está menor de 500, usted podría entonces descartar una embolia pulmonar. La pregunta es, nosotros como clínicos, si seremos capaces todavía de que una paciente de 35 años con una disnea y un dolor pleurítico, con edema en una pierna y que estuvo inmovilizada hace 4 semanas, si seremos capaces de, con un dímero de 400, descartarte y mandarla para la casa. Entonces, me parece que aquí le están haciendo mucho caso al dímero D, probablemente sea cierto, probablemente el dímero D es una herramienta demasiado útil, pero yo creo que hay que individualizar entonces caso por caso, dependiendo de qué tan aguda es la disnea, si apenas lleva, digamos, menos de un día con eso y hay que esperar que el dímero D se eleve más, cosas que de pronto habría que empezar a analizar. Y la verdad, si no hay un diagnóstico alternativo, entonces ¿usted qué va a hacer con esa paciente, cierto? Entonces me llegó con disnea y dolor pleurítico, tiene una radiografía de tórax normal, entonces ¿yo qué voy a hacer con esa paciente? Entonces la voy a dejar hospitalizada, que le voy a buscar entonces otras cosas de disnea y dolor pleurítico que no sean TEP, sabiendo que la clínica es tan compatible. Entonces, me parece que hay unas variables ahí que tomaron en cuenta muy interesantes, que le están haciendo mucho, o sea, están confiando mucho en el dinero de, probablemente lleguemos hasta ese punto, pero yo todavía quedaría con algunos temores. No sé qué piensa Pau. Profe, pues en la escala, digamos que en ese caso le dieron mucho peso a la variable de tromboembolismo pulmonar como diagnóstico más probable, tiene 5 puntos. Entonces, si uno considera que eso es lo más probable, ya el score, digamos que le puede dar muy alto porque solamente esa variable le pone 5 puntos. Entonces, pues digamos que por eso le dieron como tanto peso a esa variable de lo que considera el clínico, que muchos lo ven como una limitación también porque es una variable que es muy difícil de definir y que no se puede definir objetivamente, pero sí puede ser que suceda lo que usted nos diga, pues de que uno quede muy intranquilo en un paciente, que le aplique el score y que le diga que lo puede sacar del algoritmo con menos de 500 de dímero de si uno considera pues que ese paciente puede ser esa la probabilidad diagnóstica. Sí, claro, Pau, porque mira que la probabilidad diagnóstica, como lo acabas de decir, da 5 puntos, pero ahí faltarían otros 8 puntos para llegar a no tener que pedir un dímero D. Y esos 8 puntos están distribuidos en un montón de variables que son muy preocupantes para nosotros como clínico. Así es, profe. Por eso, pues como la conclusión más importante es que realmente la regla no está lista para el uso clínico, la regla está en un momento de validación y para poder usarla clínicamente se debe validar prospectivamente, que es una de las partes más importantes, y dos, pues se debe hacer en cohortes de validación externa que sean variables y que sean extensas. Así es, Pau. Sí, tú lo concluiste muy bien y yo pienso que así debe ser tomado este estudio. Paola, buenos días, ¿cómo estás? Carlos Atensi, ¿cómo te Hola, va? doctor, buenos días. Bien, bien, Pao, como vos, muy buena presentación. Como vos lo has recalcado, distinto a RCT, distinto a otros estudios de causalidad o de daño, para evaluar buenos estudios de reglas de predicción clínica, uno necesita tiempo y varios estudios, ¿cierto? Y dentro de la guía JAMA, la jerarquía de las reglas de predicción, eh, al, al, digámoslo así, al estudio que simplemente deriva la regla, se le da una jerarquía de 4, luego si la valida de manera estrecha, ellos ponen ahí como el adjetivo estrecho o narrow, en una corte pequeña, muy homogénea, le dan una jerarquía de 3 porque pueden haber factores idiosincráticos a esa población, pero cuando se hace una validación, digamos así, más extensa o amplia, eh, y posteriormente en cortes prospectivas heterogéneas y que sean bastante extensas, pues se les da una evidencia, una jerarquía de 2 o 1.
Entonces, con esta regla de predicción vamos a tener que esperar una corte prospectiva. Dentro de los sesgos que pueden haber, sobre todo cuando se trata de regla de predicción clínica que se confirman con radiología, como es el caso de la luxación de tobillo, como es el caso del tromboembolia pulmonar, los autores de la guía JAMA dicen que es muy importante saber si los radiólogos estaban cegados ante los datos clínicos, porque muchas veces, con mucha frecuencia, en la clínica eso no sucede. En la práctica usual, uno le manda al radiólogo toda la información de lo que uno está buscando. ¿Eso lo especifica en alguna parte del estudio? Era mi pregunta, y muchas gracias. Muy buena presentación. No, doctor, no lo especifican en ningún lado porque ellos no hablan como de los datos de cómo se llevaron a cabo las cohortes que utilizaron para, pues, para validar y para derivar la regla. Solamente refieren pues que fueron esas 5 cohortes, pero no refieren específicamente cuáles fueron los métodos o para qué se tuvieron o para qué se desarrollaron pues esas cohortes específicamente. Bueno, muchas gracias. Esa era la pregunta. Lo que sí se ve es que la calibración es muy buena, es decir, la mayoría siguen en la línea con coeficientes muy parecidos o cercanos a 1, ¿cierto? Alrededor de 1.8, y eso es meritorio, pues parece ser eh, que la regla funciona de alguna manera, pero falta el análisis del impacto clínico, ¿cierto? Como usted mismo lo mencionó, y ojalá el 4PEPS pueda tener un estudio de ese tipo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Qué porcentaje de pacientes tenían embolia pulmonar? Como 20%. Tenían 5, perdón. En las cohortes, en general 20%, en las 3, tanto en la cohorte de validación interna como en la cohorte, en las 2 cohortes de validación externa, 20% aproximadamente. Ya, listo. Eso nos hace recordar mucho la discrepancia que hubo en esos estudios, el de New England y el de JAMA, Sí, que demostró, primero salió, creo que fue el de New England, no sé si la memoria me está fallando, sí, primero fue el de New England, donde demostró que la incidencia de síncope en esos pacientes era probablemente un 20%, luego salió el de JAMA, que desestimó eso y dijo que era una probabilidad mucho más baja, menor de 1%, no recuerdo bien la cifra. sí, Y acá nos vuelven a decir que probablemente es un 20%, entonces yo no sé, sí, muy, con el tema de síncope todavía hay muchas dudas, y yo recuerdo, como uno ya lleva aquí 10 años, cuando esos son los estudiecitos de moda que yo llamo, cuando el de New England salió, yo me recuerdo que un internista, un paciente que llegó con síncope, le pidió el angiotac y no tenía nada más, no tenía en otra clínica, pero como estaba ese estudio tan reciente y salió con un embolismo pulmonar, y yo me quedé, pues qué berraquera. Nosotros que ese estudio como que no nos cuadró mucho, y este hombre le pide el angiotac y salió con TEP. Ya luego salió el estudio de JAMA, nos dejó más tranquilo y dejó de dejar hacer eso de forma protocolaria, pero entonces con esta cohorte queda otra vez uno asustado y pensando si el síncope realmente es un síntoma que ameritaría considerarte en ciertos escenarios clínicos. Yo pienso que todavía no, sobre todo si no hay una clínica compatible, y sobre todo porque en esos estudios no nos dicen lo que vos decís. Exactamente, ese síncope está acompañado de que otros síntomas, ¿cierto? Eh, cómo lo relatan síncope, qué síntomas acompañantes habían, si era solamente síncope como manifestación única. Entonces yo creo que tampoco tomar decisiones con eso. Yo creo que un síncope aislado, sin síntoma compatible con TEP, o sea, sin disnea, sin dolor pleurítico, sin otras variables, no, el protocolo no es pedir angiotac protocolariamente, o sea, eso no se debe hacer, para que tengan en cuenta pues eso. Probablemente con seguridad que esos síncopes estaban acompañados de otros síntomas y otras variables que llevaron a que el paciente terminara con una embolia pulmonar, pero como síntoma aislado, en este momento las guías son claras, sabemos que pedimos un electro, hacemos un ejercicio diagnóstico que es muy diferente a pedir un angiotac sistemáticamente. así es, profe. Sí, fue muy llamativo pues que les diera dentro del análisis univariado una variable que fuera pues significativa, considerada para ingresarla al algoritmo. A los residentes que nos acompañan, yo les acompaño, les trato como pues yo los llamo como a utilizar de pronto, yo sí utilizaría un poco más el PERC, el GIRS, incluso el PEC-ID,
me parece que son más interesantes porque también son scores que empiezan desde una baja probabilidad, entonces eso se haría que no tengamos que pedirle dímero D a pacientes que no necesitamos pedirle dímero D, que sabemos que probablemente va a salir elevado falsamente y que va a llevar a un angioTAC innecesariamente. Entonces yo creo que en nuestro escenario clínico en urgencia sí deberíamos de tener en cuenta más esos otros scores, porque definitivamente tenemos muchos angioTAC a nuestras espaldas negativos. También yo le digo a los residentes, relájense, estén tranquilos con eso. El PIO-PET demostró que la probabilidad de que usted haga un diagnóstico de TEP por clínica es muy malo. Por eso es que estamos embalados y por eso es que estamos tratando de evitar hacer tantos angioTAC, porque es que el TEP, la clínica es completamente inespecífica. Entonces, uno tiene que relajarse con eso. Ustedes van a tener muchos angioTAC negativos, pero yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo para utilizar otro score para de pronto evitar pedir ese dímero D que luego nos enreda y nos hace llevar a solicitar angioTAC innecesariamente. Este todavía no estoy muy convencido con este que presentaste tú, pero con los otros scores sí podríamos utilizarlos. Y otra cosa que les quería mencionar para terminar es que recuerden, pues esto es un concepto que yo tengo, me parece que he tratado como de asimilar, y es que cuando un paciente lleve 2 días hospitalizado, pues depende del paciente, no necesariamente no haya que pedirle un dímero D, que porque con seguridad no va a salir positivo. Recuerden que el número necesario a pedir puede aumentar, pero sigue siendo muy bueno. Y cuando uno lee la guía de TEP, ellos resaltan eso. El número necesario a pedir se aumenta. Yo dije, digámosle un dímero D, porque el residente estaba planteando la probabilidad de TEP. Entonces, obviamente, sí será doctor, pero va a salir positivo. Lo pedimos y dio 200. Entonces, no le hicimos el angioTAC y quedamos tranquilos porque el score de Wells era bajo. Entonces, yo creo que el número necesario a pedir aumenta, pero puede ser todavía significativo para no tener que pedir también tantos angioTAC. Yo creo que no pedimos lo suficiente dímero D y no hacemos el ejercicio juicioso también a veces en policlínica. Muchas gracias, profe.